Dios no necesita multitudes para hacer algo grande. Solo necesita un corazón dispuesto y tal vez ese hoy sea el tuyo. Bienvenido a nuestro encuentro en línea. Soy Dionne Piña y te saludo desde Argentina. Y a cada persona que se está conectando desde distintos lugares, bienvenido. Este no es un encuentro más, es una cita marcada por Él, porque cuando nos reunimos en su nombre, cosas diferentes suceden. Si quieres seguir en conexión, puedes encontrarnos en redes sociales como @influyentv. Allí compartimos contenido que edifica, que impulsa y que siempre tiene un mismo enfoque: reflejar a Cristo y preparar el camino para lo que Él quiere hacer en nuestra generación. Y la conferencia de hoy que estás a punto de vivir ha sido orada, entregada y confiada al Señor. Es una serie dirigida por el pastor Raúl Parra. Así que te invito a abrir tu corazón, a tomar notas si puedes y a estar muy atento, porque cuando Dios habla, algo en nosotros cambia para siempre. Esta semana fuimos estremecidos con la noticia de una tragedia que ha enlutado a cientos de hogares en República Dominicana e incluso en otras partes del mundo. De hecho, hasta esta hora, unos 14 venezolanos están contabilizados que fallecieron en el derrumbe del techo de la discoteca llamada Jet Set. Y esta noticia, por supuesto, ha generado conmoción, ha generado estupefacción, indignación, tristeza y toda una mezcla de emociones, sentimientos. Entre las personas, seguramente tú lo has ya escuchado, más emblemáticas que falleció, estuvo el cantante, el merenguero Ruby Pérez. Y más allá de la noticia misma, en ocasión de la curiosidad, de lo anecdótico, de las distintas situaciones que pudieron presentarse, hay cientos y cientos de clips en las redes sociales que han comenzado a destacar cuáles fueron las últimas canciones que este cantante interpretó. Él estaba, por supuesto, como invitado principal en este evento. Y se sabe que interpretó varias canciones dedicadas a Venezuela, entre ellas la gaita Sentir Zuliano de Norberto Pirela, más conocida como Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el... Todo esto lo hizo Ruby Pérez, siempre en vida estuvo muy ligado a nuestro país. Y estos cientos y cientos de clips
resaltan muchas más cosas. Resaltan cuáles fueron sus últimas actuaciones, sus últimos actos de vida, cuáles fueron sus últimas palabras. Y es que los seres humanos somos cautivados por lo que alguien en el momento que está a punto de fallecer, o incluso si ya acaba de morir, dijo. Somos cautivados por lo que hizo, por las palabras que expresó antes de morir. E imagina esto, si esto nos pasa con un simple mortal, ¿qué capacidad de seducción o de atracción tiene en nosotros el hecho de que la persona más influyente de la historia también haya dejado registro de sus últimas actuaciones? Estaríamos seducidos por el conocer lo que este hombre hizo. Y no solo lo que hizo, también sus últimas palabras, las que evidentemente estoy hablando de Jesús. Él pronunció cuando estaba en esas horas aciagas de la crucifixión, casi 2000 años atrás. Y es precisamente ese el título de esta serie de 2 conferencias que hoy, en esta semana tan especial, iniciamos. Esta serie de mensajes se titula Jesús. Y la primera entrega, la que corresponde al día de hoy, sus últimas palabras. Y es que la Semana Santa, amados, pero también fuera de ella, en cualquier momento del año, el relato de la crucifixión nos atrae sobremanera. No importa la época del calendario anual, cuando vemos alguna proyección fílmica, cuando contrastamos en las mismas escrituras este relato de las últimas horas de vida de Cristo en el madero, somos atrapados. Nos deja sin aliento, atónitos, lo rudo de la crucifixión. Nos deja estupefactos la manera en que Cristo disruptivamente se comportó estando en ese madero. Nos deja maravillados la influencia indescriptible de su pasión y muerte, esa influencia que generó en el destino mismo de la humanidad. Durante esas horas que Jesús estuvo clavado en la cruz, el Señor exclamó sus últimas palabras. Estoy haciendo referencia a 7 frases conocidas históricamente como las 7 palabras que revelan el mensaje más profundo, el sermón más prolijo, más extraordinario que jamás se haya pronunciado. Durante este tiempo podemos ver en las frases, en las expresiones de Jesús, de manera esplendorosa su carácter. Y hoy veremos en especial las prioridades que caracterizaban a Jesús. No solamente la esencia de quién Él era y es. Vamos a descubrir en el orden cronológico en el cual Él expresó estas 7 frases, estas 7 palabras, lo que era más importante para Jesús. Y entrando en materia, fíjate lo siguiente. Reflexionemos en algo. ¿Qué es lo más natural
Cuando una persona se encuentra en sus últimas horas de vida, en especial si tiene una condena de muerte sobre sus hombros. ¿Qué es lo más natural? Lo esperable es que esa persona se concentre en sí misma, que se enfoque en sus pensamientos, en sus emociones y que se aleje de su entorno. Eso es lo esperable. De hecho, incluso cuando la muerte inminente es por una enfermedad, los que estamos alrededor sabemos que ninguno es el más importante. El centro es quien está a punto de fallecer. Y nadie se molesta con eso. Porque es esperable que el foco de atención esté puesto en aquella persona que se encuentra en sus últimas horas. Bueno, en la cruz ocurre todo lo contrario a esto. En la cruz, Jesús se concentra en los que están cerca de Él. Jesús pone el foco en los prójimos que están a su alrededor, no importa que sean sus enemigos, como los torturadores que laceraron su cuerpo. No importa que fuesen unos desconocidos malhechores, como lo fueron los dos ladrones que tenía en las cruces contiguas. Y no importa incluso si se trataba del ser más amado que un ser humano suele tener, su mamá o su papá. Y Jesús estaba aquí en presencia de su mamá también. Jesús, amados, se enfocó en las necesidades de ellos y postergó, dejó para lo último sus propias carencias, sus propias realidades difíciles. El buen pastor, el príncipe de los pastores, murió pastoreando. Y quiero que veas cómo en las primeras 3 frases de las 7 que hoy estudiaremos, en esas primeras 3 palabras, Jesús muestra esta preocupación tan intensa por los que estaban cerca, por los que le rodeaban. La primera palabra, conocida como la palabra de perdón ¿a quién? A sus enemigos, a quienes lo entregaron, a quienes lo hirieron, a quienes pusieron sobre sus hombros la cruz y luego a él mismo lo clavaron en el madero. Él dijo en Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús muere perdonando. Y acá está verbalizando el sentido del por qué vino a este mundo. De hecho, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y verso 21, se dice: a la Virgen María dará a luz un hijo ella y le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios salva. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero que sepas que la petición de perdón que Jesús estaba haciendo acá no se refería solamente a los que de manera directa lo estaban traicionando, lo estaban hiriendo, lo estaban torturando. Aquí esta petición se extiende a todos los que también de una u otra forma, producido por nuestro alejamiento, hicimos escarnio de Cristo. Aquí Él estaba extendiendo el perdón a ti y a mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo pedía por los soldados y las autoridades religiosas, estaba pidiendo por nosotros, por todo ser humano. En la cruz, Jesús nos enseña que el perdón puede ser unilateral. No requiere la intervención de las dos partes, como sí ocurre indefectiblemente en la reconciliación. En el perdón, tú y yo tenemos el deber de hacerlo, el deber de otorgarlo. Tenemos la capacidad,
y tenemos el deber de hacerlo, independientemente de que el ofensor nos haya pedido o no perdón. Independientemente de eso, el perdón puede ser unilateral y es lo que estaba haciendo aquí Cristo. Y lo que hizo también unos añitos después Esteban, el primer mártir cristiano, quien al filo de las piedras que estaban arrojándole para asesinarlo, él expresó lo mismo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Hechos 7:60 puedes ver este registro tan maravilloso. Nosotros también, al igual que Esteban, somos llamados a imitar a nuestro Señor y a nuestro Maestro en el tema del perdón. La segunda palabra se conoce como la palabra de salvación. Y esta salvación fue dirigida en primera instancia en ese momento a un malhechor. En Lucas 23:43, él de hecho le dice a ese facineroso que estaba a su costado, a uno de los dos: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió acompañado de dos perfectos desconocidos para él, delincuentes, criminales de baja calaña, con quienes quizá nunca antes Jesús había cruzado palabra, quienes en la mañana de la crucifixión estaban ambos vociferando, insultando a Cristo, los dos ladrones. Eso de que hay un ladrón bueno y un ladrón malo, no, los dos eran tétricos. La tradición religiosa le ha querido poner un tinte romántico al asunto del arrepentimiento del ladrón. Pero el ladrón era malo. Recuerda que la cruz estaba reservada como muerte, como método o forma de dar exterminio a un asesino, a lo peor de la sociedad. Y allí estaba Jesús, a las puertas de la muerte, rodeado de dos ladrones, pero uno de ellos, in extremis, tuvo temor de Dios, se arrepintió y le rogó un verso previo a esta segunda palabra de salvación. En el verso 42 le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús fue inmediata y clara. Le dio lo que más necesitaba en ese momento: esperanza. La esperanza que solo puede provenir de la salvación en Cristo. La esperanza que solo puede llenar el corazón de alguien que, como ese ladrón, desesperanzado, en incertidumbre, en remordimiento, ese hombre, sin embargo, recibió un fortísimo consuelo ante las horas que todavía le esperaban, que cuando se está en martirio se convierten en interminables. Jesús le dio lo que más necesitaba en ese momento: la esperanza de una vida eterna, de un perdón, de un encuentro con Él en el paraíso, en la eternidad. Y amados, esta actitud de Jesús, llena de misericordia, nos recuerda que es posible ser salvo in extremis. Es posible si se invoca al Señor de todo corazón y desde lo profundo del alma, con humildad, como lo hizo este malhechor. Ahora, si me recibieras un consejo, te diría: no esperes al extremo de la vida para arrepentirte y creer en Cristo. Porque nunca sabes si habrá tiempo y conciencia para hacerlo cuando esa hora llegue. De las más de 200 personas que fallecieron en República Dominicana,
¿Tú crees que todas tuvieron la oportunidad de arrepentirse? Las mismas probabilidades cuando hay decenas y decenas de muertos indican que muchas de ellas fallecieron instantáneamente por el peso de las vigas, de las plantas eléctricas, de los aires acondicionados que cayeron encima. Amado, no juegues la ruleta rusa en el tema de la vida eterna, del arrepentimiento, de la conversión y el nuevo nacimiento. Estás a tiempo. ¿Y sabes cuál es ese tiempo? La Escritura lo revela. Hoy es tu día de salvación. La tercera palabra de Jesús en la cruz es la palabra de protección. De protección en primera instancia a su madre. En Juan es interesante acotar que todas estas 7 palabras que Jesús expresa se extraen de los 4 evangelios. Esta tercera se encuentra en Juan capítulo 19, versos 26 y 27. Dice que cuando Jesús vio a su madre, recuerda que Jesús está en la cruz, y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Las últimas palabras de preocupación y cuidado por un ser humano que Jesús pronunció sobre la tierra fueron hacia su madre. Jesús no podía olvidarla en esa hora de lacerante dolor que ella vivía. El corazón de María estaba destrozado al contemplar la agonía de su hijo. Además, la Virgen María, que ya para ese momento seguramente estaba viuda, estaba quedando sola. Estaba quedando desamparada como mujer viuda. Y entonces, como último acto amoroso, Jesús, al velar por el cuidado de ella, nos recuerda que amar a Dios nos hace siempre más humanos. Jesús encomendó el cuidado de su madre a su discípulo y fiel amigo Juan, quien la recibió en su casa desde aquella hora. La cuarta palabra es la palabra de necesidad. Finalmente. Las primeras 3, Jesús estuvo velando por otros. Pero en Juan 19 y verso 28, leemos la introducción del verso 28, dice: después de esto, es decir, hasta este minuto, vimos cómo en su hora de agonía, Jesús cedió. Jesús sirvió. Vimos cómo en su hora de mayor dolor buscó colmar las necesidades de su prójimo antes que las suyas propias, tanto espiritualmente. La primera palabra, recuerda, la del perdón. ¿A quiénes? A unos adversarios y enemigos torturadores. La segunda palabra, de salvación. ¿A quién? A un malhechor fascineroso. Y la tercera palabra, una palabra que veló por el cuidado material y humano, en este caso de su madre, al asegurarle un resguardo, un cuidado, una atención por parte de un hijo putativo. Jesús estaba velando por otros y solo después de esto, es decir, tras manifestar su genuino corazón pastoral, dice este verso que como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, expresó su necesidad física y dijo: tengo sed. Esa fue la cuarta palabra.
finalmente Él deja filtrar la necesidad fisiológica, muy humana que tenía. Pero no solo habló de su necesidad física, también reveló su necesidad espiritual y emocional. Porque, ¿sabes? El hecho de que tú te des a otros no anula tus necesidades, ni el derecho y la posibilidad de que busques ayuda, de que la expreses. Lo que sí es cierto es que el orden que Jesús manifiesta aquí para vaciar sus necesidades, colocándola en un segundo plano, es un duro golpe que se asesta a la muy popularizada cultura del merecimiento, a la generación de cristal, donde primero soy yo, segundo yo y tercero yo. Y quizás algunos han transicionado y dicen primero yo, segundo tú y tercero los demás. Pero amados, este orden que Cristo nos enseña revela que hay momentos en que el primero no soy yo. ¿Por qué una madre se sacrifica a un grado sumo para que su hijo no solo sea concebido en el vientre, teniendo que enfrentar todas las dificultades propias de la maternidad, unas mamás con mayores retos y dificultades que otras? Y luego cuando nace, esa madre sacrifica sueños, sacrifica otros logros o metas durante una temporada larga para poder amamantar, para poder velar por su hijo. Allí ella está colocando de primero a su descendencia. Al igual que un padre que se esfuerza en grado sumo por trabajar y llevar el sustento al hogar. No nos comamos tan fácilmente esa teoría. Yo. Jesús expresó sus necesidades emocionales y espirituales y lo hizo después de velar por los que amaba e incluso de atender las necesidades de aquellos que lo adversaban. Pero era humano también. Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Y por eso en la quinta palabra, sobre todo su lado humano, se manifiesta a plenitud la palabra de abandono, que se encuentra en Mateo 27:46. Dice que como a las 3 de la tarde de ese viernes de crucifixión, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. Una expresión aramea que era el lenguaje que mayormente hablaban los judíos en ese tiempo, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí el maestro se está enfrentando a la soledad y al sentimiento de lejanía del Padre. Un sentimiento de lejanía que estaba marcando el clímax de dolor en Jesús. Este era un momento en el que ni los clavos hincados en sus muñecas o en sus tobillos se comparaban remotamente al profundo dolor de sentir la desconexión del Padre. Hay un debate teológico que nos llevaría semanas a atender respecto de la separación del Padre con respecto al Hijo. Y evidentemente hoy no es el momento para profundizar allí. Lo que sí es cierto es que el Padre no puede tener comunión con el pecado. Y como mínimo, la sensación de separación del Padre, Jesús la vivió, al punto que llegó a expresar esta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
La razón por la que Cristo sentía esto, recuerda, era que allí en la cruz se estaba consumando el acto de la redención humana. Jesús estaba llevando literalmente todos los pecados pasados, presentes, futuros, de la gente que ya había fallecido, de la que estaba viva y de la que vendríamos hacia el futuro. Todo el peso de ese pecado estaba recayendo en ese momento sobre Jesús. La deuda estaba siendo pagada. Jesús estaba consumando el pago del rescate, de la salvación humana. Es por eso que, aunque él sabía que este momento era inevitable porque hasta había sido profetizado en el Salmo 22, él sabía que el Padre no podía tener contacto con el pecado. Él sabía que el Padre conocía que él estaba haciendo un acto vicario, un acto de expiación, es decir, sustitutivo, porque en la cruz debíamos estar tú y yo. Pero fue Jesús quien llevó el lugar. Y fue Jesús quien experimentó el mayor dolor. Y esto nos lleva a reflexionar en algo, amados. No hay mayor infierno que una persona pueda vivir que la separación de Dios. ¿Sabes lo que más va a afectar a aquellas personas condenadas que por la eternidad arderán en el fuego del infierno? Lo que peor les sentará no será el ardor de las llamas, es saberse separados de Dios por la eternidad. La sexta palabra, sin embargo, es muy contrastante y por eso se conoce como la palabra de triunfo, la que lo sellaba todo. En Juan 19:30 dice que al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Qué poderosa esta expresión. Todo se ha cumplido significa, y lo puedes ver en otras versiones de las Escrituras, consumado es. Tetelestai. La deuda ha sido pagada. Eso es lo que Jesús estaba sellando en ese momento de la sexta palabra. Tetelestai es una expresión griega que se asocia con finalización, con logro y con el comienzo de algo nuevo. Charles Spurgeon dijo que tetelestai era como una gota de tinta en un océano de significado. Vale decir, la palabra ocupa muy poca tinta para escribirse, pero su significado es inmenso a la luz de lo que Cristo hizo. Porque aquí Jesús estaba cumpliendo la ley, estaba anulando los sacrificios del Antiguo Testamento, estaba pagando la deuda, estaba desarmando los poderes de las tinieblas, nos estaba haciendo libres, nos estaba justificando. Aquí Cristo estaba iniciando una nueva era de gracia, donde el Espíritu de Dios tomaría la capitanía para conducir a la gente a Cristo y por tanto a la salvación. Todo esto estaba ocurriendo cuando Jesús dijo, todo se ha cumplido, consumado es, tetelestai. Amados, el más grande sermón que jamás se haya predicado llega a su clímax con una frase
llena de serenidad, confianza y de esperanza. Y es la séptima palabra, la palabra de reunión. En Lucas 23:46 leemos: entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. ¿Sabes? Una hija de Dios, un hijo de Dios, puede tener la misma actitud de Cristo cuando se encuentra cercano a la hora de la muerte. Puede estar imbuido de la certeza absoluta de que su vida, su espíritu, va a ser puesto en las manos de un Padre amante que espera y recibe con gozo en su gloria a ese hijo o hija que fue conquistado a precio de sangre, la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Y te pregunto, amado, ¿con cuál de las últimas palabras que Jesús pronunció? ¿Con cuál de las 7 expresiones tú te identificas hoy? ¿Cuál necesitas más? Puede ser más de una. ¿Acaso perdón? ¿La primera palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tienes necesidad de perdón, hoy tú necesitas saber que ya Jesús pidió por tu perdón. Ante tu ignorancia o tu conocimiento expreso e igual cometiste una falta, un pecado, Jesús ya ha provisto el perdón para ti. Pero esta invitación no es solo a ser perdonado. La invitación de la primera palabra de Jesús también es para que tú perdones. Recuerda que el perdón, a diferencia de la reconciliación, puede ser totalmente unilateral. La persona puede hasta incluso haber fallecido, la que te ofendió, la que te hirió, la que te traicionó. Es posible perdonar. Y Jesús nos da la muestra. ¿Necesitas salvación? Hoy es un excelente día para arrepentirte, creer en Cristo y obtener el pase al paraíso. Como el Señor le dijo al malhechor que estaba a su lado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Necesitas protección como la que Jesús le dispensó a su madre? Lo mismo que Él hizo por su mamá, está dispuesto a hacerlo por ti. Él es quien te provee, Él es quien te resguarda, Él es quien te sana. ¿Te identificas con una palabra de necesidad como la que Jesús físicamente expresó? Tengo sed. Quiero decirte que el Señor es fuente de agua viva para cuando tú manifiestes: tengo sed. ¿Necesitas o te identificas con la palabra de abandono? ¿Te sientes desamparado? El Señor nos ha prometido: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Necesitas triunfar en la lucha contra el pecado? Jesús de antemano ha dicho: tetelestai. La deuda ha sido pagada. La obra ha sido completada. Él te ha hecho libre. Y por último, ¿te identificas con la palabra de reunión con el Padre? Y cuando digo reunirte con el Padre, no te estoy enviando hoy a que lo hagas, al menos en el cielo. Pero sí te estoy poniendo a reflexionar
en la necesidad intrínseca en todo ser humano de tener comunión con el Padre Celestial. ¿Necesitas reunirte con Él? ¿Necesitas reencontrarte? ¿Reconciliarte? ¿Restablecer tu comunión, tu compañerismo íntimo con Él? Encomienda tu espíritu, así como hizo Cristo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros lo hacemos. Él lo hizo porque ya estaba a punto de fallecer. Nosotros podemos encomendar nuestro espíritu a Él antes, y obviamente lo hizo en un acto consciente, en un acto estando Él vivo. Bueno, es vivo cuando tú y yo necesitamos decirle: Señor, te entrego mi alma, mi corazón, mi mente, mi espíritu, para que sea tuyo, porque quiero vivir y estar contigo. Amados, quienes hemos conocido a Dios, quienes amamos a Jesús, tenemos un privilegio enorme, y es el de que podemos unirnos al coro de los millones de redimidos que hoy en Apocalipsis capítulo 19 dicen lo siguiente: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Nuestro Señor es el Rey de todos los reyes. Es el Señor de todos los señores. Y a Él lo adoramos. En estos días que son tan especiales para la cristiandad como el resto de los días del año, meditar en lo que lo llevó a Él a convertirse desde la humildad, no solo de su nacimiento, sino también de su padecimiento, de su pasión, de su muerte en la cruz, hasta la victoria indiscutible que veremos el próximo domingo, de su resurrección. Nuestro Señor ha demostrado el por qué hoy su nombre ha sido exaltado y es el nombre que está sobre todo nombre. Te invito a orar. Padre, en esta mañana, conmovidos porque el amor de Cristo nos constriñe, la humildad, el carácter de Jesús nos atrae a Él, nos enamora de ti, oh Dios, su esencia, sus prioridades, su capacidad de temporalmente ponerse a un costado y velar por las necesidades de quienes le torturaban, por las necesidades de quienes habían cometido crímenes en la sociedad de ese tiempo. Veló por las necesidades de su propia madre. Es decir, veló por quienes amaba profundamente y aún veló por quienes no merecían su amor, pero Él decidió amarles. Dios, ¿cómo permanecer impasibles ante tu llamado? ¿Cómo permanecer inertes ante un amor tan activo como el tuyo? ¿Cómo asociar erradamente mi relación contigo con una religión? Dios, hoy abrimos nuestros corazones de par en par. Te decimos desde lo profundo de nuestra alma, con la humildad de ese fascineroso que se arrepintió in extremis, te decimos: Señor, acuérdate de nosotros. Señor, queremos ser receptores de esa petición de perdón, porque sabiendo o no lo que hacía, muchas veces te he fallado, te he dado la espalda. Señor, hoy acudo también a tu protección, esa misma que le dispensaste a tu madre. Hay gente acá que necesita de tu provisión, de tu sanidad, de tu presencia por sobre todas las cosas. Oh Dios, muchos que vienen con un cuadro de necesidad crítico,
que no solo dicen tengo sed, dicen tengo hambre, tengo necesidad de ser sano. Señor, tú eres fuente de agua viva. Tú eres fuente de oportunidades. Tú eres fuente de sanidad. Hoy, Dios, te rogamos que en medio de cualquier de sentimientos de abandono o de desamparo, todo hombre y toda mujer que esté atravesando ese sendero, tú lo tomes ahora mismo de la mano derecha. Oh Dios, y le muestres que tú le has prometido y le has de cumplir, que serás siempre su fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones. Dios, que la palabra de triunfo ante tantas adversidades, sobre todo espirituales, esa palabra tetelestai, consumado es, la deuda ha sido pagada, traiga libertad, alivio, profundo agradecimiento a todos los que hoy nos podemos no solo sentir, sobre todo saber perdonados. Porque hemos sido perdonados por ti, Señor. Gracias al sacrificio de Jesucristo. Señor, y que la palabra sea también una constante en nuestras vidas. Que todos los días te entreguemos nuestros corazones, alma, en espíritu, en cuerpo, de manera integral nos demos a ti, Señor. Y todo esto, Padre, lo pedimos en unos días y en una semana de profunda reflexión, meditación y sobre todo agradecimiento por el enorme, inmenso, amante sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tus últimas palabras, tus 7 últimas frases en la vida, antes de morir y resucitar de nuevo, oh Dios, fueron expresiones, enamoraron y lo siguen haciendo más y más de ti. Gracias en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Influyente está marcando una diferencia genuina en la vida de las personas en nuestra ciudad y en la de miles a nivel mundial. Hoy más que nunca es imprescindible unirnos para tener una influencia trascendente en nuestras comunidades. Tu apoyo económico nos permite seguir expandiéndonos a más rincones del mundo, cumplir con nuestra misión de guiar a niños, jóvenes y familias enteras a una relación creciente con Jesús, así como seguir siendo un faro de esperanza e inspiración para personas como tú, dentro y fuera del país. Extiende ahora mismo tu generosidad. Es muy sencillo. Hazlo visitando nuestro sitio web www.influyente.org y yendo a la opción Dar o haciendo una captura a los datos que ves en pantalla. Puedes materializar tu contribución desde cualquier parte del mundo. Gracias por tu desprendimiento y por creer que juntos podemos trabajar para la transformación de vidas y la creación de sociedades donde prevalezcan la fe, la verdad y la gracia de Dios. Sé influyente y acompáñanos en la misión más importante del mundo. Qué hermoso ha sido este tiempo, un encuentro que no solo nos llena de palabra, sino que nos conectó con la presencia viva de Dios. Hoy recordamos que no seguimos a un líder que quedó en la historia, seguimos a un rey que venció la muerte. Jesús no solo resucitó, Él vive. Y porque Él vive, hay esperanza, hay propósito y hay poder para comenzar de nuevo. La cruz fue el inicio, pero la tumba vacía es la garantía de que nada está perdido si Él está en medio. Este es un buen momento para honrar al Señor con nuestras finanzas. Dar a la obra de Dios no es una obligación, es un privilegio. Tu semilla hoy es parte del milagro de otros mañana. Así que quiero invitarte a dar con alegría, con gratitud y con esperanza, con fe. Puedes hacerlo a través de los medios que están apareciendo en pantalla.
Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales @influyenteve. Gracias por haber sido parte de este espacio. Que el poder de la resurrección te acompañe en cada paso y que la gracia de Cristo te sostenga y que su espíritu te guíe siempre. Nos vemos en un próximo encuentro influyente para todos.